Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Ni Poco Ni Demasiado. Y pensó sentarse a ver el sol, a ver la tierra en Kingston. Ahora no, ahora no, ahora no. Devuelve tu canción. El día de hoy con un programa para amantes de la literatura y de la traducción, en una entrevista con el joven escritor argentino Santiago Astrovi de la revista Gambito de Papel. Sentarse a ver el sol, a ver la vida en Kingston. Ahora no, ahora no, ahora no. Devuelve tu canción. Pues yo le doy la bienvenida a Santiago. Qué bueno que estás con nosotros, Santiago. Es un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación, honestamente. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Estaba yo viendo la revista que nos llegó aquí a Morelia. Se titula Todo es Traducción. Y yo empecé a ver el editorial, una serie de reflexiones muy interesantes a partir de cómo de una experiencia específica hay varias versiones que se pueden dar en torno a la misma y tienen que ver con la forma en que cada quien interpreta o cada quien traduce lo que se está viendo, lo que logró vivir a través de sus sentidos. Pero tú, ¿qué nos puedes decir sobre esto, mi buen Santiago? Bueno, lo que te puedo decir, tal vez como para introducir el tema de la traducción en este número, ¿sí? Es que intentamos a través de la revista acercar y proponer diferentes miradas con la traducción. Entonces no solo buscamos autores específicos, por ejemplo en este caso uno de los autores principales que tradujimos en la revista fue Kafka. Así es. Que es un autor que sigue absolutamente vigente. Ajá. Sino en este caso también Daniel, que es la persona que lo tradujo, Daniel Schechtel, no solo lo tradujo directo desde el alemán al español, sino que lo que hizo es adaptarlo Ajá. al porteño de Buenos Aires. Entonces, la versión que está en esta revista, la traducción que está en esta revista, es absolutamente única. Ajá. Incluso se la podría llamar transcreación, no solo traducción. ¿Por qué? Porque creó una historia nueva utilizando el medio de la traducción, Ajá. pero creó una historia nueva. Entonces, lo que sucede en el primer capítulo de la Metamorfosis de Kafka en nuestra revista, Sí. no es lo mismo que sucede en la versión del alemán. Entonces es un proceso de adaptación, de cambio y de juego, ¿no? Sí. Porque la traducción es interpretación. O sea, Claro. todos podemos de la misma Experiencia. experiencia tomar Eso. diferentes cosas. Entonces Ujú. nosotros tratamos de proponer nuestra visión de la traducción, Ujú. que intentamos también sea ampliada, ¿no? Claro. Encontraremos también en la revista algunas traducciones un poco más literales, Sí. más apegadas al documento original, al texto original, y otras un poquito más jugadas, y ahí vamos. Claro. ¿Y cómo surgió esta idea de hacer esta revista de Gambito de Papel? La revista surgió en 2014. Ajá. Yo en ese momento no era parte de la revista, sino que me sumé un poquito después, 2 años después o 3 años después. Ajá. Pero 2 o 3 personas del club de ajedrez que se conocían de concursos literarios y de cuestiones afines a la literatura se juntaron y decidieron, a través de otro sponsor que también era del club de ajedrez, Ajá. crear una revista de literatura. Que es algo, vamos a decirlo, es un anacronismo esto. O sea, no, hoy en día no existe. Yo pregunté aquí en Morelia, Sí. en los kioscos de diarios, si hay revistas de literatura, y por supuesto lo que me dijeron es que no. Que tal vez las haya, virtuales, digitales. Posiblemente. O no. Pero la cuestión es que nosotros lo que ellos trataron de plantear desde ese momento fundacional en adelante Sí.
es volver a un formato que había quedado olvidado y que en Argentina tuvo muchísima importancia, que es el de la revista literaria impresa. Claro. Las revistas literarias impresas en Argentina tienen una tradición vastísima y marcaron agenda en cuanto a literatura durante muchísimo tiempo. No solo era a ver qué libro publicaba Borges, o qué libro publicaba Cortázar, o dónde salía Bioy Casares, sino que lo que importaba era a quién traducían del francés. Ellos en su revista de literatura, o a quién le daban espacio. Y eso marcaba una agenda en cuanto a la literatura nacional, por supuesto. Bueno, eso desapareció con el advenimiento de un montón de medios de difusión distintos, sobre todo digitales. Claro. Entonces nosotros lo que planteamos, o lo que intentamos plantear, con cierto éxito no, después lo dirán los lectores, es la relación con el papel. La relación no solo con el papel, sino con un formato diferente al libro. Ajá. Porque hoy en día muchísima gente lee libros, ¿verdad? En papel, más allá de los digitales. Pero este formato es distinto. Porque un libro puede ser una novela, un libro de cuentos, un libro de poesía, etc. Nosotros lo que queremos acá es rememorar esos tiempos en los cuales uno podía encontrar traducciones de diferentes idiomas, cuentos, poemas, de autores nobles, de autores consagrados. Y esa variedad es algo que tiene la revista de literatura, que no tienen otros géneros, y que nosotros no queremos que se pierda, porque sentimos que es una forma de hacer política, ¿no? De política en el sentido literario. Nosotros creemos que en este momento nos gustaría o nos interesa que la gente se acerque a estos textos o a estos autores. Bueno, nosotros lo hacemos con este medio. Claro. Oye, Santiago, ¿y si comenzaron en el 2014, con qué frecuencia sale la revista? Intentamos sobre todo que la revista salga cuando esté lista. Ni antes ni después. Ok. Entonces, sin presionarnos. Entonces, lo que hacemos es trabajar con cada número de una manera muy pormenorizada. Somos muy quisquillosos, somos muy... le estamos encima, somos muy cuidadosos. Y trabajamos... no solo hay textos, sino que hay ilustraciones, pinturas, fotografías. Entonces también trabajamos con una interacción entre los textos y las ilustraciones, o la parte visual, que también lleva su tiempo. Dicho esto, en promedio, más o menos, sacamos 2 revistas por año. O sea que para responder a tu pregunta, en promedio tardamos 6 meses más o menos en hacer cada número. Cada revista. Por eso estamos en la número 13. Exactamente. Exactamente. Las otras revistas, Santiago, ¿han tenido la característica de esta en particular, dedicarse de manera especial al asunto de la traducción? Quiero decir, ¿han sido temáticas también o han sido diferentes? Digamos que los últimos 4 o 5 números fueron temáticos y los anteriores no. Es algo que, digamos, también nos permitimos oscilar y no ser tan estructurados. Exacto. Y sentimos que había ciertos temas de los cuales teníamos un montón de cosas para decir, y conocíamos gente que tenía un montón de cosas súper interesantes para decir. Entonces como que tratamos de focalizar. Después de hacer números generales con ciertas secciones, que también fueron cambiando a lo largo de la revista, nos concentramos en la prosa, nos concentramos en la poesía, nos concentramos ahora en la traducción, y así nuestros números en este último tiempo tuvieron un matiz de un cierto tema, pero a su vez tratamos de tener cierta libertad y no decir, bueno, no encasillar, ¿no? Y decir, bueno, si no es de esto no va a salir, o buscarle la forma de ser fieles a lo que creemos que es lo mejor que hay en ese momento para poner en la revista. Entonces por eso te decía que también nos tomamos nuestro tiempo y los temas están ahí, pero tampoco son algo que elimine a un texto por más que sea muy bueno. No. Nuestra prioridad es la calidad. Claro. Se podría decir. Y pensó sentarse a ver el sol, va a ver la vida en Kingston. Ahora no, devuelve tu canción. Kingston down, en Kingston down, lo vi en Kingston down, en Kingston down.
Kingston Town, in Kingston Town, living in Kingston Town. Ya estamos de regreso y bueno, le comento a usted, si se va sumando en esta ocasión, estamos precisamente en Ni poco ni demasiado y estamos con el escritor argentino Santiago Astrobi, que es parte de la revista Gambito de Papel y que precisamente está siendo objeto de difusión, entre otras cosas, en nuestra realidad mexicana, en algunos estados. ¿Venías de algún otro lugar antes, Santiago, de aquí de México? Tuve la suerte de conocer poquito Ajá. de Puebla y de Veracruz. Puebla y Después me fui Veracruz. para Chiapas, Ah, bien. Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero. Y aquí vengo por Michoacán. Muy bien. ¿Y luego? ¿Para Y dónde vas? luego Guadalajara, Ajá. Jalisco. Después de ahí será San Luis Potosí, Sí. Aguascalientes y seguiré. Y después la idea es volver para aquí, para Morelia. Ah, perfecto. Ujú. Perfecto. Me comentabas hace rato, antes de que entráramos al aire, que había, o que se podía decir como que había dos grandes formas o características que se le puede dar a la traducción. ¿Por qué no nos lo comentas para que el público también escuche esta diferente visión con respecto a este tema? Sí, déjame aclararte que los 3 de los miembros fijos de la revista somos Ajá. traductores, entonces qué este bien. es un tema que nos toca, Les apasiona. nos Les apasiona toca cerca. y es nuestra praxis, o sea, Ajá. los 3 trabajamos de traductores diariamente y a la hora de acercarse a un texto literario, Ujú. cuando uno traduce, digamos que la teoría diría que hay, entre otras, 2 formas bien distintas. Ujú. Una sería domesticar el texto literario. Entonces lo que hacemos es traer ese texto. Y hacerlo más Lo cercano. adaptamos lo más cercano posible al Ajá. lector, para que el lector no tenga que hacer el esfuerzo de ir a buscar el texto, sino que el texto venga a él Ajá. y se pueda relacionar al texto con su cultura, desde Ándale. su cultura. Ujú. Y la segunda forma, diametralmente opuesta, sería la extranjerización. Ujú. Entonces, por ejemplo, podríamos decidir traer un texto que tiene muchas características de cultura local Ajá. y en vez de adaptarlas, mantenerlas en su forma extranjerizada. Ajá. Entonces, por ejemplo, dejar términos en un lenguaje extranjero o explicar, en vez de adaptar las figuras culturales, explicarlas o tratar de describirlas dentro de la traducción. Digamos que ahí hay un montón de formas y ahí se abre la complejización del proceso Ujú. y se pone súper interesante porque uno tiene que empezar a decidir, ¿no? Y eso es lo que también está, hoy te hablaba de política Sí. política literaria, esto también está relacionado con la apropiación. ¿Quién puede extranjerizar y quién puede domesticar? Claro. Hoy en día, digamos que el mercado editorial de traducción al español está claramente domesticado en su gran mayoría. No Ujú. hay ejercicios de extranjerización. ¿Por qué? Porque la industria no está tan permeable a ese tipo de traducciones. Ujú. Hoy en día, digamos que la tendencia es más domesticante y también hay una tendencia hacia la unificación de los acentos. Entonces, en Latinoamérica leemos en su mayoría traducciones de traductores mexicanos, alguna de un argentino, pero con un acento medio raro. Ujú. No leemos traducciones al peruano. No leemos traducciones. Entonces, el proceso de traducción es algo que es bien interesante para entender la literatura en lengua extranjera. Claro. Y es algo que nosotros, digamos, con este número también queremos, digamos, señalar el proceso de traducción de la literatura, porque no es un A igual B, Ujú. sino que hay ese igual, el proceso que ocurre en ese igual es súper interesante. Y nosotros también discutimos muchísimo acerca de ese proceso en el armado de la revista, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué traemos esto? ¿Cómo esto? ¿Por qué vamos a traducir esto de esta manera? ¿Esto lo vamos a dejar así o lo vamos a cambiar? Y esa discusión en el grupo interno, te imaginarás que estuvo súper interesante. Sí, muy rica, sin duda, porque... Pero te quería comentar, en este sentido, tú vienes como trayendo como tarjeta de presentación la revista que está dedicada a la traducción
Y yo te preguntaría, Santiago, ¿qué esperas lograr en esta estancia en nuestro país y con este recorrido que nos has platicado y trayendo esta tarjeta? ¿Qué esperas lograr? ¿Hasta dónde consideras que vale la pena que se conozca lo que están haciendo y qué alcances crees que pueda llegar a tener? ¿Cuál es tu visión? Mira, lo que siento que quiero lograr es que se conozca a toda esta gente talentosísima, de la cual yo simplemente acompaño, pero trabajo con gente muy talentosa, muy, muy, muy talentosa, ilustradores, pintores, escritoras, diseñadoras. Hay un grupo de gente enorme que conforma la revista, y también hay un montón de gente que colabora esporádicamente con nosotros, y esa gente es realmente talentosa. ¿Todos son jóvenes, Santiago? La gran mayoría somos de entre 30 a 40 años, 20, hay un poquito de todo, sí. Pero sobre todo escritores nobles. Publicamos también algunos escritores consagrados, hemos hecho entrevistas con escritores famosísimos de Argentina, Abelardo Castillo, Liliana Hecker, gente que hoy en día es considerada de los mejores escritores. Castillo lamentablemente fallecido. Pero, digamos, lo que a mí me gustaría es que el público mexicano, que está tan lejos de Argentina lamentablemente, tenga un acercamiento a otra forma de escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, en esta revista, por ejemplo, se encuentran poesías metradas, se encuentran traducciones del maorí, del alemán, del francés, textos que no están circulando tanto en el mercado mexicano. Entonces creo que hay otro contenido distinto, que es el que podemos proponer nosotros, y que no va en contra o lucha con nada, sino que simplemente se complementa con todo lo que ya está pasando en este país, que realmente tiene una cultura en la literatura, en la pintura, en el muralismo, lo que sea, excelente, increíble y de una larga historia. Entonces, lo que me encantaría sería que la gente se acerque al material. ¿Por qué? Porque yo confío que cuando se acerquen al material se van a llevar una sorpresa. Entonces, esa es mi idea en México. Lograr que la revista Gambito de Papel empiece a circular y que la gente se la empiece a encontrar. Y que cuando se la empiece a encontrar, sienta algo. Claro. Cuando pase eso, cuando ese hecho artístico se consume, ahí vamos a sentir las personas que lo hacemos que hemos alcanzado algo, que hemos abierto un canal de la comunicación. Claro. Y eso ya es un montón para nosotros. Claro. Santiago, en este sentido, de acuerdo a tu experiencia, a lo que has visto con tus compañeros y a esos encuentros tan ricos y tan interesantes discutiendo sobre el asunto de la traducción, ¿qué consideran ustedes que vale la pena que tenga presente la persona que quiera el día de mañana dedicarse a la traducción para hacer todavía mejor su trabajo? Creo que la traducción es una profesión bastante ninguneada. Yo creo que cualquiera, o por lo menos en mi experiencia, cualquier persona que más o menos sabe inglés siente que puede traducir. Y en realidad es una profesión bien compleja si uno se la toma en serio. Entonces, tal vez lo que podría recomendarle a aquella persona que se quiera acercar a esta profesión tan hermosa es que estudie, que se capacite con gente que ya está metida en el tema hace mucho tiempo. Sobre todo eso, porque después las puertas se van abriendo y uno va, su intriga, su curiosidad, cuando uno se mete en la traducción, cada vez el mundo se abre más. Cuando uno abre a otro idioma, abre puertas. Y no solo con la gente que habla ese idioma, sino con todo el mundo en general. Hoy en día el inglés es una lengua franca y por lo menos a mí me ha ayudado a aprender un montón, porque simplemente le puedo hacer una pregunta a alguien en otro idioma que no era su idioma original. Pero en base a eso digo, una cosa es hablar en inglés y otra cosa es querer traducir literatura. Que cualquiera lo puede hacer, no digo que no lo pueda hacer. Lo que yo digo es que para tener más herramientas, lo mejor es capacitarse. Y hay lugares increíbles para capacitarse aquí en México, en Argentina, en toda Latinoamérica hay profesionales realmente increíbles. Entonces tal vez eso, acercarse a profesionales que le generen a uno curiosidad para seguir estudiando el idioma. Simplemente eso, estudiar. Claro. Y yo para finalizar te preguntaría, con este trabajo,
la intención, bueno, hasta el momento tú dices acercar la revista, que la vean, que la conozcan, que la tengan en sus manos, que la puedan manipular, que la puedan apreciar, pero por lo que hemos estado platicando, Santiago, creo que los alcances de la labor que ustedes han venido realizando, aunque aterrizan en algo muy concreto que es esta revista, la editorial, por ejemplo, que manejan en la actual, dedicada al tema de la traducción, la editorial nos presenta una serie de reflexiones que apoyan lo que me acabas de comentar, ¿no? De la preparación que requiere un traductor para poder no solamente traer el idioma, pasarlo al propio, sino contextualizarlo, entenderlo, sintetizarlo, donde haya que reconocer su complejidad, reconocerlo, hacerlo lo más fiel, lo más preciso, lo más sintético posible. Esto a mí se me hace que no solamente le interesaría al traductor, sino incluso a aquel profesionista o aquel artista que quiere presentar una obra de teatro de otro país y que quiere aterrizarlo en algo cercano, de acuerdo a las dos formas principales de traducir que tú nos comentas, o el poeta que dice, a mí me encanta Walt Whitman y quiero traerlo acá, o me gusta mucho algún otro poeta de otra nacionalidad que quisiera que lo escucháramos como más cercano. ¿Cómo sería? ¿Hasta dónde piensas que puedes llegar una vez que has empezado este camino, Santiago? Y eso ya es solo cuestión de creatividad. El punto final será la falta de creatividad, pero sí nosotros, con respecto a eso que vos decías, sí, abogamos mucho por la interdisciplinaridad. Uh-huh. Le prestamos mucha atención. Incluso en esta revista hay un cuento que está basado en una pintura, que fue un ejercicio que un poco hicimos en el grupo de trabajo. Entonces, digamos que el grupo de trabajo, más que, lo voy a citar a un amigo, a Dani sí, considera que somos intelectuales. Yo me voy a excluir por este momento de eso, pero él considera que somos intelectuales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la hora de hablar de una traducción, o por ejemplo, si quisiésemos traer una obra de teatro aquí a México, tal vez deberíamos estudiar la psicología del pueblo mexicano frente a la obra. Así es. O tal vez el momento de concepción de la obra deberíamos estudiar el momento histórico para ver qué quería decir esa obra en ese momento, incluso factores económicos a tener en cuenta y cómo se podría traer eso al presente. Entonces, digamos que hay ahí un juego de interdisciplinaridad que nosotros promovemos muchísimo y que nos ayuda a que estos materiales hoy en día tengan tantos matices tan interesantes para analizarlos, ¿no? Pero sí creo que para todo este trabajo la interdisciplinaridad nos ayuda mucho. La filosofía, la psicología, la sociología, la pintura, claro, etcétera, la historia, claro, lo que quieras. Haz de cuenta que eso fue lo que yo capté al leer tu editorial. Digo, sí, esto nos están diciendo, tienes que ir más allá. ¿Te gusta la traducción? Ve más allá, profundiza más. Me decías que tenías un obsequio para el público. ¿Tienes 2 revistas? Exactamente, traje 2 revistas y 2 cuentos. 2 revistas y 2 cuentos. Para las primeras 2 llamadas que se reporten al 316-8044 con nosotros, mi compañero Irving tomará su nombre para que ustedes puedan venir a recoger aquí a Radio Nicolaita esta revista y este cuento de obsequio. Pues no me queda más que agradecerte, mi buen Santiago, que hayas aceptado la invitación de estar por aquí con nosotros en este viaje, en este pasaje por Morelia, y desearte mucho éxito en los estados que te restan en tu estancia en nuestro país. Muchísimas gracias en serio por el espacio y por gusto, la conversación. Déjame recordarles solamente a nuestros oyentes, ¿sí?, que si quieren conocer la revista, eso te iba a decir, tenemos redes sociales de todo tipo y color, pero nuestra página de internet, nuestro sitio web es www.gambitodepapel.com. También tenemos Instagram, tenemos Facebook. Así todo, la revista per se solo se encuentra en formato impreso y las últimas en formato digital. Entonces lo que encontrarán en nuestras redes
serán destellos, pero el formato original lo tendrían que pedir a través de nuestras redes sociales. Entonces es www.gambitodepapel.com. y con eso Ya. entran, esa es la página para que ustedes quieren tener no solamente acceso a la revista que hoy nos mereció esta entrevista, sino a las otras, porque esta es la número 13, hay 12 antes que pueden ustedes adquirir, que pueden disfrutar si ingresan a esta página www.gambitodepapel.com. ¿Algo más que quieras agregar? Muchísimas gracias. Hombre, con Sobre mucho todo gusto. agradecimiento Con mucho no gusto, solo a vos, sino a Santiago. toda la gente de Morelia y de Michoacán que me ha tratado increíble desde que puse un pie en este estado. Con mucho gusto. Saludos también a Julia, que sirvió de enlace para que tú y yo estuviéramos aquí. También. Pues muchas gracias, Santiago, gracias a Julia, gracias al buen Irving por su apoyo en los controles técnicos. Yo soy Ernesto Ayala y esto fue Ni Poco ni Demasiado. El día de hoy con el escritor Santiago Astrovi de Argentina, de la revista Gambito de Papel. Hasta la próxima.